Bueno, continuando con nuestro libro de El mago Merlín y el poder del dragón. Vamos a continuar y vamos a, creo que es el capítulo 4. Capítulo 4. Dinas Embris. Dice, la gran comitiva de jinetes e infantes cruzó la vasta llanura de nuevo y vadeó sin complicaciones el río Seifí, cuyo cauce seguía mermado por la reciente sequía. Los estandartes de las más nobles casas de Logres ondeaban al viento, y sus enseñas resplandecían bajo el sol de la mañana. A su espalda y encaramada en una colina se recortaba la roma silueta de Caer Gorterngir, la fortaleza galesa de Vortiger, regente de Logres, y hacía poco autoproclamado rey de Gales. Entre la soldadesca reinaba el buen humor, pues habiendo concluido el consejo convocado por el regente, regresaban a casa y lo hacían además bien abastecidos de provisiones tan escasas en todas las despensas, menos en las de Vortiger. El ánimo de sus señores, sin embargo, era muy diferente. Los hoscos semblantes de los caballeros del este reflejaban hasta qué punto consideraban una humillación tener que viajar tan lejos para rendir pleitesía al hombre fuerte de la isla. El galés no había tenido suficiente con sellar una alianza con los sajones. Poco después de las nupcias con una princesa de ese pueblo, se había trasladado definitivamente a las tierras de las que era oriundo. Se había hecho coronar rey de Gales y, como seguía siendo el regente de Logres, se había llevado con él los asuntos del reino. Muchos eran los gestos inequívocos con los que revelaba su verdadero objetivo de dar a su tierra la hegemonía que Logres había conquistado décadas atrás, en tiempos del padre del difunto rey Constance. La historia había dado un vuelco completo. Ahora Logres doblaba la rodilla ante Galés y languidecía a su sombra. Ahora bien, nada de esto había sido posible sin negociaciones, intrigas y duros choques en el campo de batalla. Vortiger pasaba cada vez más tiempo en el oeste, retrayéndose en lo más profundo de su tierra natal, que sus tropas conocían como la palma de su mano. Para acudir a su llamado o verlo, los notables de Logres se veían obligados a cubrir un largo trayecto. ¿A qué jugaba el regente? Pretendía humillarlos, haciéndolos viajar a la fuerza, o bien retrocedía, sintiéndose acosado. Nadie contaba con la fuerza suficiente para derrotarlo, y sin embargo tampoco él lograba imponerse. La situación estaba mucho
de estar en calma y era campo abierto a los rumores y las especulaciones. La mayoría de aquellas elucubraciones tenían como centro a la estrella ascendente de la corte de Vortiger, el docto Aulus, astrónomo y cirujano, además de monje. Aulus había entrado en el servicio del flamante rey de Gales como galeno y había ido granjeándose su confianza hasta convertirse en su más preciado consejero, ante el asombro y el despecho de muchos. Pero Aulus no había llegado solo. Un pequeño grupo de clérigos que había llevado consigo, pertenecientes a su misma orden religiosa, también había prosperado al calor de su fulgurante ascenso. A medida que notables y antiguos consejeros caían en desgracia, decían muchos que a causa de embarazosos secretos destapados por los espías de Aulus, los 12 monjes habían terminado por constituir el nuevo círculo de confianza de Vortiger. Habían construido una fortaleza dentro de la fortaleza, la muralla, como algunos habían dado en apodarlos, pues resultaba imposible llegar hasta el monarca galés sin tener que atravesar antes la hermética guardia de sotanas. Únicamente ellos conocían la más profunda preocupación de Vortiger. Después de varios años de intentos, le había sido imposible llegar hasta los hijos de Constance. Habiendo descubierto la inquietud que ocultaba bajo su temible fachada, Aulus había sabido convertirse en un apoyo hasta hacerse imprescindible. Solo él, de cuantos médicos habían servido al galés, había logrado mitigar las terribles migrañas que padecía desde su toma del poder. Solo él, merced a sus dotes de astrónomo, había sido capaz de predecir la llegada de la terrible sequía, gracias a lo cual Gales había podido aprovisionarse, adquiriendo una ventaja decisiva sobre sus rivales. Finalmente, solo Aulus se atrevía a hablar a Vortiger sin tapujos, cualidad que el poderoso señor apreciaba por encima de todas las demás. Al paso por las eras de la comitiva que regresaba a Logres, algunos campesinos hacían un alto en la faena y se acercaban al borde de la senda para contemplar las formidables monturas, los lujosos arreos y los imponentes pertrechos de los caballeros del reino que tanto había brillado hasta hacía bien poco. No faltaban quienes los despedían en silencio con sonrisas desdentadas, pues se regocijaban en su fuero interno de que, andando los años, su señor hubiera terminado por poner en su sitio a aquellos petulantes. Los de Logres, por su parte, no estaban para aguantar un solo desplante. ¿De qué se ríe ese bellaco?, bramó un caballero de la columna, y haciendo caracolear su montura, se desvió para arremeter contra el campesino, que halló más cerca, propinándole un golpe con el pomo de la espada que le rompió la nariz y lo derribó sangrando al suelo. Ya iba el furibundo guerrero a rematarlo ahí mismo,
cuando otro de los suyos aferró su brazo a tiempo. «Tente, Yorick», le dijo, haciéndolo girar, «nos hallamos en tierras ajenas». El caballero vaciló un instante, mientras el aterrorizado labriego se cubría el rostro herido con ambos brazos. «Ese pobre hombre no es el charlatán de Aulus», le gritó otro de los caballeros desde la cabeza de la comitiva. La columna de jinetes rió de buena gana al escuchar aquellas palabras que liberaron la tensión que a todos atenazaba. «Con médicos como ese, ¿quién necesita enfermedades?», respondió Yorick, y luego hizo girar su montura para regresar al grupo, donde sus compañeros seguían riendo más relajados camino de su hogar. Sin duda, por mucho que Vortigers fuera su regente y siguiera proclamándose guardián de la corona, nadie en Logres lo consideraba ya de los suyos. Él mismo había dejado meridianamente claro que era señor de otra tierra. Bueno, vamos a dar ahora un traguito de agua. Gemo que su lealtad se resquebraje en cualquier momento, dijo Vortiger, asomado a una aspillera del gran salón de su castillo, mientras contemplaba cómo desaparecían en el horizonte de levante los últimos estandartes de Logres. «Su suerte está unida a la vuestra, desde que escogieron su bando y lo saben», respondió una voz a sus espaldas. «No han de ser vuestra mayor preocupación ahora mismo». Aulus dio un paso adelante y su delgada figura emergió de la sombra en que había permanecido. Era un hombre enjuto y alto. La sempiterna cogulla talar de ruda lana que vestía caía en grandes pliegues sobre sus carnes nervudas. Su edad era difícil de determinar. La barba rala, luenga pero bien recortada, que descendía hasta el pecho desde sus pómulos sobresalientes, solo había empezado a teñirse muy ligeramente de blanco en fecha reciente, mas no así sus cabellos, lacios y oscuros, que le caían sobre los hombros cuando se retiraba la capucha. Poseía una nariz aguileña y ojillos que se agitaban hundidos bajo su ancha frente. Sus manos permanecían casi siempre enlazadas a la altura del vientre. Cuando se separaban para gesticular en apoyo de sus palabras, sin embargo, parecían cobrar vida propia. Todo en la persona del clérigo irradiaba una espiritualidad etérica, inacible, que despertaba la desconfianza de los hombres de armas. La anguila había quien lo llamaba a sus espaldas. Al escuchar su admonición, Vortiger se giró para preguntarle: «¿Han llegado más noticias? ¿Son ciertos los rumores?». «Así es», asintió Aulus. «Los informadores confirman
punto por punto lo que ya intuíamos. Los hijos de Constance están reuniendo un ejército al otro lado del canal. Era cuestión de tiempo, dijo el otro, aunque no imaginaba que sucediera tan pronto. ¿Cuántos años tiene el mayor? No debe lucir barba siquiera. Cumplirá 18 este invierno, precisó Aulus, y al decir de las gentes bretonas, es un guerrero tan formidable como lo fue su padre. También Uther, el pequeño, apunta excelentes maneras pese a su juventud. Con todo, no parece que su hueste pueda estar lista antes del próximo invierno, y luego habrán de esperar a que el tiempo sea propicio. 7 años habían transcurrido ya desde la muerte de Mainés. Vortiger sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos como fina arena. Necesitarán mucho más que maneras para derrotarme, respondió frunciendo el ceño, molesto por los cumplidos que el clérigo dirigía a sus jóvenes rivales. Tus malditas estrellas pueden decirme si debería salir a buscarlos. Aulus negó con la cabeza. Debéis manteneros imperturbable, dijo. Este castillo es cómodo. La venerable heredad de vuestra familia, pero no es una buena fortaleza. Construid un nuevo baluarte, el más alto y sólido que hayan conocido jamás los hombres, de modo que ningún asedio sea capaz de rendirlo. Un castillo inexpugnable desde el que controlar vuestros dominios. Algo así no sería percibido como la constatación de que no puedo proteger lo que he conseguido. Necesitarás un centro de poder magnífico que cautive los pensamientos de la gente. Logres tiene sus ciudades populosas y sus bastiones formidables. Vos necesitáis un lugar que sea visto como inalcanzable, más allá de lo humano. No me hace falta consultar las estrellas para saber esto. Vortiger guardó silencio por un momento, sopesando hasta qué punto podía permitir que su consejero despreciara la morada ancestral de su linaje y le planteara abandonarla. Finalmente quiso saber: ¿en qué lugar crees que debería erigir esa fortaleza? ¿Lo has considerado? Llevándose la mano a un bolsillo oculto en el colobio, Aulus extrajo un largo rollo de cuero, se lo extendió al monarca y apoyó el dedo índice sobre un punto del mapa que figuraba dibujado en el pellejo. Vortiger examinó con atención el lugar señalado. Dinas Embris, reconoció. Los antiguos levantaron ahí una torre hace larguísimo tiempo. Jamás fue tomada. Circulan sobre ella innumerables leyendas. Así es, corroboró Aulus. Los restos aún son visibles en el promontorio rocoso. Construye ahí tu bastión definitivo y serás irreductible. El monarca le devolvió el mapa. Es una locura. Es un enclave demasiado remoto, muy al norte y más al oeste aún, muy lejos de Logres.
muy lejos de todo. Si me encierro ahí, estaré cediendo el campo abierto a los hijos de Constance. No has de encerrarte ahí más que cuando sea necesario. Si el pretendiente Pendragón logra penetrar en la isla y va a buscarte, desde tu fortaleza podrás dirigir a tus aliados mientras reservas tus tropas, replicó el monje. La tierra que nos separa de Logrés es hoy, por hoy, tierra quemada. Los incendios y la sequía han acabado con todo. Las heridas de sus campos son profundas. Por esos predios baldíos tendrán que vagar Pendragón y su ejército, acosados por los ataques que comandes desde tu fortaleza. Tú podrás abastecer a tus huestes y a tus aliados con todo lo que tenemos almacenado, pero las tropas del pretendiente pronto se verán famélicas y diezmadas y perderán el fogoso ímpetu que las mueve ahora. Este será el momento de salir para aplastarlas. Vortiger permaneció meditabundo. Lo que Aulus le plantaba era muy contrario a su naturaleza. Nunca he rehuido la batalla si la he considerado mía. ¿Quién hará frente al pretendiente cuando toque tierra? Bastará una promesa de perdón para que los de Logrés se pasen a sus filas si yo no estoy cerca para impedirlo. Los colonos sajones a los que permitiste asentarse en el litoral, ellos saben que no pueden esperar clemencia del pretendiente y lucharán hasta su último aliento para no perder lo que tienen. Su ferocidad causa espanto en esta tierra, que ellos lo estén esperando y tenga que atravesarlos si quiere entrar en la isla. Vortiger clavó la mirada en su consejero. Los ojos de Aulus centellaban, poseídos de una energía que chocaba con la escuálida apariencia de su cuerpo. Sabía ser persuasivo, como tantos otros de su clase, pues esa era su arma frente al mundo. Pero ¿acaso se podía confiar en sus conocimientos sobre la guerra? La experiencia le dictaba a Vortiger que encerrarse es el último recurso cuando cunde la desesperación. Por otro lado, los aciertos del pasado avalaban a Aulus. Había sido capaz de predecir la sequía y de descubrir a tiempo cuántas conspiraciones se habían preparado contra su persona. Adoptando un tono implacable, le dijo por fin: más te vale que tu buena estrella no te abandone ahora y que estés en lo cierto, pues de lo contrario pagarás con tu vida por haberme incitado a esta loca empresa. Reúne al consejo y a los capitanes de guardia y dispón lo necesario para la partida. Salimos hacia Dinaz en Brice. Bueno, vamos a otro traguito de agua. Bien. Aquella noche, Aulus la pasó en vela, escrutando las estrellas del cielo, y después,
Ya en su estudio, garrapateando furiosamente y haciendo cálculos sobre la superficie rugosa de un pergamino. No había contado a Vortiger todo lo que sabía. Nunca lo hacía. Los 7 planetas y las 12 casas astrales señalaban en efecto la existencia de un peligro llegado del este, peligro que ya habían identificado sus espías en tierras bretonas. Pero los hijos de Constance no eran la única amenaza que se cernía sobre ellos. Las estrellas presagiaban también otro peligro mucho más cercano en la propia isla, en Galés mismo, cuya naturaleza el clérigo y astrónomo desconocía. 3 veces se levantó de su silla para comprobar que la puerta de su aposento estaba bien cerrada y que nadie lo espiaba, y otras tantas veces volcó sobre la mesa, a la luz de la vela, un cubilete lleno de huesos de extrañas formas y que, sin embargo, quedaron dispuestos encima de la madera de la misma forma tras las 3 tiradas. Un puber, murmuró Aulus, interpretando el resultado cada vez más desconcertado. Otro más, el tercero. Constance no tenía más hijos, tal vez un bastardo. Regresó a sus diagramas celestes, tornó a tirar los huesos, pero nada más logró desentrañar. Al día siguiente se dijo, enviaría jinetes por todas las comarcas a ver qué podían averiguar. El alba estaba ya cerca, cuando el clérigo se postró en su catre, agotado, y una idea repentina cruzó su cabeza. Su hermana, a la que no veía desde hacía un par de años, habitaba en el norte. Solo ella lo superaba en sapiencia, pero vivía oculta, devorada por una lenta enfermedad. Tal vez ella pudiera iluminarlo si es que aún estaba viva. Tendría que obrar con cautela para verla, pues nadie sabía de su pasado. De hecho, nadie sabía nada cierto sobre Aulus, solo historias y rumores sobre sus oscuros orígenes. Se decía que descendía de una antigua casa noble romana, venida menos, que había llegado de islas lejanas huyendo del hambre, que su fe era una impostura y que por las noches devoraba cadáveres. Él no hacía esfuerzos por desmentir las habladurías, pues cuanto más delirantes fuesen, más brumosa se tornaba su figura y más temible. En lo que no fallaban las malas lenguas era en dudar de la piedad del consejero. Alguno había llegado a saber que años atrás había sido expulsado de una orden religiosa, acusado de practicar la magia. Los cargos no habían podido ser probados y él había escapado de la hoguera, pero fue repudiado. El día de su marcha, varios clérigos de la orden, hechizados por su carismático influjo, abandonaron el monasterio para seguirlo. Era, a su modo, un hombre de fe, una fe abstracta y maleable. Creía en la existencia de fuerzas superiores
que regían el destino de los hombres, y le importaba poco el nombre que adoptara en uno u otro lugar, en uno u otro tiempo. Las servía y las adoraba con el mismo ardor con que adoraba el poder, rasgo que compartía con Vortiger. Reconocer en público la autoridad suprema del Dios único era la mejor forma, según había comprobado, de presentarse y hacerse escuchar, y sobre todo de evitar la hoguera por brujo y hereje. Así como su Señor depositaba su confianza en él, Aulus también lo había apostado todo a su Señor. Su instinto y las propias estrellas le decían que aquel hombre estaba llamado a fundar algo perdurable, cuyo ascendiente se extendería durante generaciones. Él tenía la firme intención de dirigir el ascenso de aquel linaje mientras viviera, forjar un imperio, una nueva Roma. Ese era su anhelo. A pesar de su ambición, sin embargo, había momentos en que su confianza vacilaba, titilante, como el pábilo de la vela que apagó de un soplo antes de cerrar los ojos. Y si se equivocaba de hombre, y si algo había escapado a sus cálculos, ¿a qué tanta agitación?, se dijo. Todas sus predicciones anteriores se habían demostrado ciertas. Su ciencia de interpretación de las estrellas se depuraba con cada día que pasaba. Su influencia sobre el Señor crecía. Lejos estaba de sospechar que el propio Vortiger también permanecía despierto en su lecho en aquella hora, presa de similares barruntes, pensando si se equivocaba al seguir ciegamente un consejo contrario a su intuición, pensando a sí mismo si confiaba en el hombre adecuado. Bueno, vamos a otro traguito de agua. Tres meses después, las obras de la nueva fortaleza avanzaban a pleno ritmo. Bajo la dirección de Vortiger y Aulus, los mejores arquitectos de la isla habían trazado los planos de la ambiciosa construcción. Varios de los maestros canteros más reputados habían llegado desde distintos puntos del continente, acompañados de sus propias cuadrillas para dirigir la ejecución de las obras, en las que se afanaban de sol a sol más de 1 millar de hombres. La antigua fortaleza de Dinas Emrys se alzaba en un emplazamiento que arrebataba el aliento. Enclavada en una región agreste y montañosa de intricado relieve, estaba construida sobre la propia roca de un gran risco que ascendía hacia el cielo. En el mismo corazón, un amplio valle rodeado por un circo de picos imponentes, pelados, cortados a sierra por milenios de inviernos ventosos y gélidos. El formidable Otero, desde el que se dominaba un amplio horizonte, estaba bien abastecido de agua
gracias a la proximidad de dos lagos glaciares. A su espalda, pocas millas hacia el oeste, el desapacible océano rompía furioso contra los acantilados, haciendo imposible cualquier desembarco en aquel punto. Los restos del bastión romano eran visibles sobre el Altozano el día en que había arribado la gran comitiva de Vortiger. Descendiendo de su caballo, el poderoso señor se había llegado hasta un lienzo de muralla todavía incólume y había apoyado su mano enguantada sobre la piedra. Los antiguos sabían lo que se hacían. Había dicho antes de dar orden de aprovechar cuanto fuera posible de la vieja estructura, en especial sus sillares excelentemente pulidos. A medida que las obras avanzaban, el Señor no ocultaba la satisfacción que le producía contar con aquellos vestigios imperiales insertos en su futuro castillo, como si de alguna manera su presencia confiriera legitimidad a sus aspiraciones y lo hiciera entroncar con aquellos que habían podido llamarse a sí mismos amos del mundo. Nos traerán suerte, decía al reclamar que aquellos formidables pilares fueron reutilizados en el nuevo diseño. Tenía razones para estar satisfecho. Las obras progresaban a velocidad asombrosa, doblando turnos y multiplicando sus esfuerzos. Los maestros constructores y su ejército de peones habían logrado levantar en apenas una estación el doble cinturón almenado que protegía el promontorio. El perímetro exterior contaba con sendos fosos y varios baluartes, además de matacanes y garitas voladas para favorecer el tiro de los arqueros. Concluida aquella parte, había dado comienzo la erección de una altísima torre prismática que había de levantarse sobre la propia roca. Los constructores habían completado el primero de los 5 cuerpos que estaban proyectados y trabajaban con ahínco en el segundo. El tráfago de hombres, piedras y demás materiales era incesante bajo los andamios de madera, los tapiales y las poleas, mientras las carretas cargadas de sillares afluían desde las canteras, formando largas hileras al atravesar el valle. El despliegue era sobrecogedor y la actividad febril. Contagiado de ella, impartiendo órdenes y sintiendo que su orgullo acrecentaba con cada tramo completado, Vortiger parecía haber rejuvenecido muchos años. Su buen humor contrastaba, sin embargo, con el gesto taciturno de su principal consejero. Acompañado de una nube ahí donde fuera, Aulos vagaba inquieto y meditabundo por el vasto campamento, verdadera ciudadela, abastecida de artesanos, comerciantes y establos, además de los centenares de obreros y canteros que Vortiger había hecho levantar en el valle, cerca de los lagos.
Los mensajeros que el clérigo había enviado en busca de noticias que arrojaran luz sobre las enigmáticas señales que el cielo seguía emitiendo, todavía no habían regresado. Por las noches se lo podía ver deambulando con una antorcha por los collados de los alrededores, escrutando sin cesar las estrellas, o bien parlamentando en voz queda en la entrada de su tienda y con alguno de sus cofrades. Al mediodía de la primera jornada del cuarto mes de trabajo sin descanso, los acontecimientos dieron un giro inesperado. Uno de los obreros que laboraba en el más alto de los andamios, asentando junto a otros las hiladas más avanzadas del tercer cuerpo de la torre, se detuvo en su faena al sentir un ligero temblor. De súbito y sin motivo aparente, vio cómo se abría ante sus ojos una pequeña fisura en el mortero de la mampostería. Sin que tuviera tiempo de reaccionar, la pequeña abertura comenzó a ensancharse y a ramificarse a una velocidad prodigiosa, en sentido descendente, y la construcción entera comenzó a crujir. Aterrorizado, el obrero dio la voz de alarma, pero la grieta avanzaba a tal velocidad que poco podía hacerse ya, aparte de tratar de apartar a tiempo los andamios y tapiales, como si fuera un relámpago tallado en piedra. La hendedura se expandió hasta llegar a la base de la torre, cuya estructura entera principió a temblar entre los gritos desesperados de los trabajadores, algunos de los cuales se arrojaron al vacío. La fábrica se desplomó con terrorífico estruendo y una gigantesca nube de polvo lo envolvió todo. Cuando la nube se disipó, el desconcierto era absoluto. Los muertos y heridos se contaban por decenas. Los gemidos se escuchaban por doquier. El derrumbe había sido catastrófico. Al caer la torre, se había llevado por delante también uno de los flamantes lienzos de la muralla defensiva, el fruto de meses de durísimo trabajo. Con el rostro cubierto de polvo y barro, los maestros canteros contemplaban perplejos el desastre sin acertar a comprender qué podía haber fallado. Sus cálculos eran precisos, los materiales sólidos, la mano de obra impecable. ¿Cómo podía haberse desplomado así por completo? Era inaudito. Los jefes de obra no habían salido de su perplejidad cuando Vortiger llegó al galope desde el campamento. Apenas había girado la cabeza al escuchar el estruendo, la torre ya no estaba allí. ¿Qué ha sucedido?, bramó, haciendo caracolear a su caballo. ¿Cómo es posible? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable?, repitió fuera de sí, los ojos a punto de salirse de las órbitas. Nadie supo darle una respuesta. Más tarde, reunidos también con los clérigos de Aulus en la tienda del furibundo monarca, los maestros canteros, medrosos, pidieron tiempo para estudiar lo sucedido con detenimiento en lugar de lanzar conclusiones precipitadas. Os he cubierto de oro, os he pagado lo que ningún rey
os habría dado, tronó Vortigern. No oséis decirme que todo se ha venido abajo por un error de cálculo. Hay otra explicación, se atrevió a sugerir tímidamente uno de los constructores. Vortigern se situó frente a él y con un gesto de apremio le hizo hablar. Un daño deliberado, dijo. El maestro artesano, mirando de reojo a sus colegas y atreviéndose a declarar lo que los demás solo pensaban. Las recias mandíbulas del regente se tensaron. ¿Qué quieres decir? ¿De quién? Yo no entiendo de tales asuntos, señor, pero sí de levantar construcciones. Es difícil que todos nosotros al mismo tiempo hayamos errado en algo tan grave o cometido tal cadena de errores que haya podido derrumbar el edificio y que ninguno se haya dado cuenta, se apresuró a responder el otro. Vortigern esbozó un gesto de fastidio. Por más que le costase admitirlo, sabía que el cantero llevaba razón. Los acontecimientos comenzaban a torcerse, pero él sabría enderezarlos. Reanudaréis los trabajos en cuanto se haya limpiado la zona, los heridos estén atendidos y los muertos yazgan bajo tierra. Se establecerán turnos estrictos. Los hombres de cada turno darán sus nombres y se dividirán en cuadrillas pequeñas al cargo de un jefe, que responderá con su cabeza por el resto. Quiero registro de todo. A partir de ahora trabajarán vigilados por mis hombres en todo momento, y el acceso a las obras por la noche estará prohibido so pena de muerte. Los jefes de obras asintieron, y a un gesto de Vortigern abandonaron la tienda apresuradamente, aliviados por conservar la cabeza sobre los hombros. Sin pronunciar palabra tampoco, Aulus y sus clérigos emprendieron la salida detrás de ellos. Cuando el monje astrónomo se disponía a cruzar el umbral, Vortigern lo reclamó y éste tuvo que volverse. Aulus, exclamó el señor, no sé qué demonios nubla tu juicio estos días, pero harás bien en rezar noche y día con tu gente para que no haya más problemas de aquí en adelante. No tengo el ánimo para más fracasos. El clérigo inclinó levemente la cabeza por todo asentimiento antes de atravesar los cortinajes y desaparecer como un espectro. Vamos por otro trago de agua. La faena se retomó de inmediato, como Vortigern había ordenado, pero el desánimo era generalizado. El júbilo que en los meses precedentes se contagiaba entre los que participaban en la gran obra se desvaneció. No habían tenido tiempo de despedir dignamente a los muertos, y la perspectiva del colosal trabajo por rehacer resultaba desalentadora. Los sillares parecían pesar el doble en las manos temblorosas. La estrecha vigilancia a que los trabajadores eran sometidos solo tensaba más el ambiente. Era inevitable, por otra parte, que el miedo hubiera hecho mella en ellos, sobre todo en los más jóvenes,
carentes de experiencia. Trepar de nuevo por los andamios hasta lo más alto requería gallardía, y no todos la poseían en igual grado. Vortiger, cada vez más acucidado por las noticias del otro lado del mar del sur, se mostraba de día en día más impaciente, más inflexible. Armad a todos vuestros capataces con látigos. Maldita sea, respondió a los jefes de obra cuando éstos trataron en vano de excusar a sus hombres por el cambio de ritmo en las obras. A partir de ese momento, el silencio en que los trabajos habían quedado sumidos tras el desplome se vio roto por el chasquido del cuero y los gritos de quienes eran castigados por algún descuido o sencillamente asusados para trabajar más deprisa. Muy pronto las trifulcas entre obreros y guardias fueron frecuentes. Nadie cobrará un solo jornal hasta que la torre vuelva a elevarse donde vuestra incompetencia la derribó, ordenó Vortiger en otra ocasión a los jefes de obra. Prohibió que ningún maestro cantero regrese a su tierra hasta que la obra esté finalizada. Un nuevo contingente armado fue enviado desde Caer Gortegir para garantizar que las órdenes se cumplieran. Fue así como el valle y el circo de montañas que lo rodeaban fueron pareciéndose cada vez más a una prisión, mientras la gran torre central que había de presidir la fortaleza tornaba a ser erguida. Aulos, por su parte, seguía callado, enfrascado en sus cálculos, al tiempo que, temeroso de recurrir en su tienda a algunas de sus prácticas mágicas más extravagantes, pues el campamento tenía ojos convertido en un laberinto de recelos. Desde hacía unos días, una fuente de poder novedosa y creciente interfería en sus propias capacidades, contrarrestándolas, anulándolas en parte. ¿De quién o de qué se trataba? ¿Acaso aquella fuerza ignota estaba de alguna manera conectada con los sucesos de la torre? No podía ser casual que tantas maravillas coincidieran en el mismo momento. Ansioso, se desesperaba al no recibir noticias de sus enviados. Tal vez algo les había sucedido. La información significaba poder. Aulo lo sabía muy bien. Tal era el pilar sobre el que se fundaba su discreta influencia. A lo largo de los años, había invertido tiempo, esfuerzo y dinero en la cuidadosa confección de una vasta red de espías y ahora precisaba de información para resolver el enigma que lo atribulaba. Hasta ahora, sus insistentes consultas e invocaciones solo habían logrado arrancar a los oráculos un pequeño fragmento de conocimiento, un nombre de resonancias arcanas, tan solo 7 letras, Mirtin. Se trataba de un lugar, de una persona, otra cosa, no lo sabía. Tal vez debería acudir por fin a su hermana, pues era mucho más poderosa que él. No obstante, la historia que ambos compartían era terrible y los había alejado
hacía largo tiempo. Una parte de él se resistía con todas sus fuerzas a volver a verla. 5 semanas más tarde, y de nuevo, precedido por un ligero temblor apenas perceptible, se produjo otro derrumbamiento. Esta vez el número de víctimas fue menos elevado y una parte de la base de la estructura resistió el fatídico envite, si bien al precio de quedar inclinada, componiendo una estampa lastimosa. El revuelto que se armó a continuación fue gigantesco, y los soldados de Vortiger tuvieron que emplearse a fondo para impedir la desbandada. Una palabra comenzó a correr por las bocas de los canteros y albañiles en todas las lenguas: maldición. La torre, decían, estaba maldita, ya fuera por los fantasmas que habitaban el propio lugar o por los pecados de su constructor. Dios se oponía a su edificación. Colérico, Vortiger dio orden a todo el mundo de permanecer en sus puestos. Aquella misma noche, sin embargo, una veintena de trabajadores lograron burlar el cerco y huir aterrados. Fueron capturados al día siguiente. El Señor hizo colgar a los instigadores y cortar la mano derecha del resto de los fugitivos. Un acto salvaje que logró disuadir temporalmente nuevos intentos. Más tarde, ya en su tienda, Vortiger hizo llamar a Aulus. Se encontraron uno a cada lado de la mesa donde se hallaban los planos de la obra. Confesó el Señor con mirada siniestra: me conoces lo suficiente para saber que soy un hombre práctico, poco amigo de las supersticiones, pero lo que ha acontecido aquí escapa a las leyes naturales. Sé que me ocultas algo, Aulus. Dime qué está sucediendo. Dime por qué esa maldita torre se desploma como si fuera de arena, pues ahora mi honor está empeñado aquí y estoy preso de su construcción. ¿Con qué agallas podría enviar a mis hombres contra un ejército invasor si soy derrotado por una maldita roca? Tú creaste este problema con tus pronósticos y tú hallarás la solución. O haré que tu pellejo cuelgue allá afuera, a la intemperie, junto al de esos desgraciados. Aulus intentaba mostrarse sereno en su pesadumbre. A Vortigern no le faltaba razón. No podía negar ninguna de sus palabras. Debía encontrar la manera de entender la situación, pues era más compleja de lo que nadie imaginaba. Necesito tiempo, respondió el clérigo. Dadme una semana para que pueda estudiar el problema con mi gente. Vortiger golpeó con el puño en la mesa, sacudiendo todo cuanto había en ella. Tienes 3 días, ni uno más, sentenció antes de indicar al otro que podía retirarse. Cuando Aulus salió de la audiencia, uno de sus clérigos lo aguardaba afuera. Ha llegado el mensajero, le anunció. Te está esperando en su tienda. Al astrónomo le dio un vuelco el corazón. Todavía había esperanza de desentrañar el enigma y salvar la vida. Corrió hasta su tienda, cuya entrada guardaban sus clérigos, armados bajo las cogullas. Dentro, a salvo de
miradas indiscretas, lo aguardaba el informante, sudoroso todavía, tras una larga cabalgata sin interrupción. Llevabais razón, explicó el jinete. Hechos prodigiosos acontecen en el sur. Algunos hablan de milagros, otros de magia negra, brujas que no arden en la hoguera, lluvia caía del cielo en mitad de la sequía. ¿Quién obra esos portentos? Apremió Aulus con voz impaciente. La gente habla de un muchacho, un huérfano que habita en los bosques. Algunos dicen que fue concebido por el oscuro, que no tiene padre humano. Lo llaman el hijo del diablo. ¿Alguien sabe su verdadero nombre? ¿Has podido averiguarlo? El espía negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Aulo se sintió terriblemente agitado. Aquella información probaba sus presagios. Ahora bien, la pregunta esencial seguía sin respuesta. ¿De qué manera aquel muchacho podía suponer una amenaza? ¿Cuál era su vinculación con Dinas Embris? A la fuerza había de existir una conexión entre estos fenómenos recientes y carentes de explicación. El clérigo estaba seguro de ello. Ya no tenía tiempo que perder. Solo una persona podía ayudarlo a otear las regiones del saber más allá de lo posible. Ensillad mi caballo, dijo. Había llegado el momento de consultar con su meíza. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.